Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. El tema de la disposición del agua, la disponibilidad, la cantidad que tenemos tanto para el uso de la vía interoceánica, que es uno de los principales activos para nuestro país y de ingresos económicos también, y también para el consumo humano, es un gran reto que vamos a enfrentar en estos próximos 5 años. Y no va a ser nada fácil resolverlo, pero quiero hablar con el señor Dani Mouchet del Canal de Panamá para que nos hable acerca de cuáles son, bueno, cómo se van a enfrentar estos retos. Principalmente, don Daniel, le dije Dani así como muy confianzuda, ¿no? Pero es el señor Daniel, ¿no? Gracias, ingeniero, ¿cómo está usted? Bienvenido a la Estrella de Panamá, al Polígrafo. Me gustaría entender en este momento cuál es el diagnóstico que ve el Canal de Panamá con respecto al agua. Bueno, el diagnóstico actual tiene un precedente importante desde el año 2015-2016, cuando se dio el último fenómeno del Niño, pero el fenómeno del Niño más intenso que ha sufrido el país, y donde el gobierno estableció una comisión de alto nivel para que comenzara a trabajar en un plan nacional de seguridad hídrica que precisamente aborde eventos extremos como el que nos golpeó ese año, pero que fuera un plan de Estado 2015-2050. Sí. Entonces, en agosto del 2016 se estableció el Consejo Nacional del Agua, se aprobó el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050, que atiende 5 metas, entre esas metas precisamente la sostenibilidad del agua, pero también la necesidad de actualizar la reglamentación sobre el agua, el tema de las tarifas, el tema de las cuencas saludables, el tema de atender sequías o inundaciones importantes, pero de una manera sistemática. Entonces, ese plan se aprobó también ese año y tiene actividades de todas las instituciones que conforman el Estado panameño de acciones reflejadas para asegurar una seguridad hídrica en los próximos años. ¿Pero qué tanto se ha avanzado? En ese marco, en el mes de agosto se dio la primera sesión del Consejo Nacional del Agua y en septiembre el Consejo Nacional del Agua preparó su plan de acción 2016-2018. Y entre las primeras cosas que salió a nivel nacional cuando se estuvo discutiendo el plan es la comunidad, la sociedad civil indicó que necesitaba agua para consumo humano y para las actividades productivas. Entonces el primer plan de acción comisionó a la autoridad del Canal de Panamá a través de un contrato con el Estado para llevar adelante los estudios de preinversión para la factibilidad de utilizar las aguas del río Bayano, por ejemplo, para una potabilizadora en el este del país que atienda ese crecimiento. Otro contrato, el diseño de ingeniería conceptual y proyectos de gestión de cuenca para la cuenca del río Indio. Y otro contrato para los estudios de prefactibilidad de construir embalses o reservorios en los ríos Parita, Perales y Santa María y de factibilidad para el río La Villa. Esos 3 contratos se firmaron en diciembre del 2016. En marzo del 2017 se nos dio la orden de proceder y la autoridad del Canal de Panamá está trabajando en esos 3 contratos para entregarle al Estado, dependiendo de la fecha de terminación de cada uno, un paquete con el diseño de ingeniería, los estudios de factibilidad, los costos sociales, los costos ambientales y los costos de ingeniería de tomar la decisión de construir reservorios en las 3 áreas que he mencionado. La decisión la tiene el Estado tan pronto terminemos los entregables o los productos de esos 3 contratos. ¿Cuándo se van a entregar? En el caso de Bayano, no, es que cada contrato tiene entregables, pero Bayano tiene como un 85% de avance. En el caso de Azuero y Veraguas tiene como un 75% de avance y el de Río Indio tiene un 70% de avance porque son actividades que requirieron perforaciones, trabajo de campo, visita a las comunidades. Sí. Ahora, ¿estos reservorios de qué tamaño serían? Son variables. En el caso de Bayano, por ejemplo, no se prevé un embalse ni un reservorio, sino utilizar las aguas que salen de la hidroeléctrica Canio Villalaz, derivarlas con una pequeña estructura de esclusas o de compuertas, enviarlas a un tanque y de allí a lo que sería una potabilizadora nueva que se construiría en el área de La Joya y se conectaría al anillo hidráulico que existe en Pacora con la planta esa. Esa es la factibilidad del de Bayano. En el caso de Río Indio se prevería una presa de un embalse que sería en dimensiones parecido al embalse del lago Alajuela,
con un nivel de operación de 80 metros, un túnel que mandaría el agua al lago Gatún para atender la demanda de agua potable, porque en el lago Gatún se surte la planta más importante del país, que le dan agua a más de la mitad de la población, y ese proyecto implicaría el manejo de esa cuenca también con la comunidad, el reasentamiento, las indemnizaciones. Y el tercero, se identificó en la factibilidad 2 reservorios en el lado del río La Villa, más pequeños, como de 900 hectáreas, que permitirían atender la demanda de agua para consumo y los distritos de riego que pudieran mejorar la producción agrícola en el área. Pero yo estoy entendiendo que estos son planes para consumo. Para consumo humano. Exacto. Es la prioridad, es correcto. Eso es lo sí. que, vaya, este y paquete en el lago, de trabajos, para entiendo eso, que es para eso. Y en el lago Gatún, para consumo humano y operación del canal, porque Bien. del mismo se extraen las fuentes. Ahora, una pregunta, ¿cuándo eso, ya me habló de los avances que tiene, cuánto dinero implican estos proyectos? En la fase de factibilidad en la que ¿no? estamos hablando de que si habláramos del proyecto de Bayano, del proyecto de Río Indio y del proyecto de Azuero La Villa, estamos hablando como de 1.5 billones de dólares. Los tres, o sea, Bayano, Indio y La Villa. ¿Por qué? Porque implican una estructura de ingeniería importante, pero más importante que eso es el tratamiento de los posibles afectados con las indemnizaciones correspondientes, el reasentamiento y mantener o mejorar sus condiciones de vida si se ven incluidos en el proyecto. Vamos a entrar en ese tema cuando regresemos de la pausa. No se vaya, va a ser muy interesante conocer cuáles son los principales retos o desafíos para poder hacer estos reservorios y cómo poderlos llevar a cabo sin afectar a la mayor cantidad de gente posible. Una pausa y regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Don Daniel, estaba usted hablando en el bloque pasado acerca de los reservorios y la forma en cómo se deben de implementar. ¿A qué cantidad de población afectan estas nuevas construcciones o almacenamientos de agua? En el caso de Bayano, estamos todavía terminando el catastro porque se trataría de utilizar la servidumbre que existe de la línea eléctrica y la ubicación de la planta, porque como señalé, no hay un embalse o reservorio en el caso de Bayano. En el caso de Río Indio, se pudieran afectar como 1.700, 2.000 personas en el área de lo que pudiera ser el embalse. ¿Que ellos viven ahí? Ellos viven allí, donde sería la presa y el área que se llenaría de agua, y habría que pensar, y se está trabajando, en el diseño de un plan de reasentamiento y compensación informado y consensuado con los afectados. ¿Y ellos ya están al tanto de este asunto? Nosotros desde el 2 de febrero del 2017 estamos visitando las comunidades, informándoles el alcance del proyecto, los contratos de levantamiento de toda esta información social y ambiental, pero también trabajando en proyectos similares a los que llevamos en la cuenca del canal, mejorando las condiciones de vida, mejorando acueductos, reforestando, capacitándolos para nuevos negocios, para nuevas habilidades, producción de café, producción de miel, catastro y titulación, educación ambiental. ¿Cuál es? La recepción es que ellos quieren asegurar que sean tratados justamente y oportunamente, y eso es el plan de reasentamiento que, como señalé, se está diseñando, pero sería con ellos que se consensuaría y veríamos cómo serían reasentados y dónde. Si se lleva, reitero, si se lleva decisión, nosotros lo que queremos hacer es entregarle al gobierno el paquete completo con todo el diseño, incluyendo la parte social y ambiental, para que si se toma la decisión de llevarlo a cabo, todo el presupuesto y toda la metodología esté incluida allí. Es bastante plata, ¿no? Es prácticamente el aporte del canal. Bueno, pero reiteramos, perdone que la interrumpa, reiteramos que no son, los estudios lo está haciendo el canal, pero con fondos del Estado, no son fondos del canal. No, yo lo sé, digo, pero... Y los proyectos no hay decisión de si los haría el canal o no. Es decir, nosotros tenemos que entregar el diseño completo de todos los aspectos y ellos licitaron. Y el gobierno tiene que decidir si lo hace la ACP, si hace los tres la ACP, si decide ir a licitación pública, estoy en este momento nada más asumiendo opciones, o si saco a licitación los de La Villa,
o saco a licitación la potabilizadora de Panamá Este o la CPAC Indio o lo saco a licitación. La decisión no está tomada, aunque nosotros desde la fase de preelectoral nos reunimos con los candidatos a la presidencia para sencillamente explicarles los estudios que se están haciendo, porque es importante, si uno de estos proyectos se decide hacerlo, toma de 4 a 5 años llevarlo a la construcción, y el tiempo que no se haga, sencillamente la crisis sigue aumentando. Así que la decisión descansa en el Ejecutivo tan pronto completemos los diseños y los montos. Ahora, quiero entender varias cosas. Estos reservorios y estas medidas que estamos tomando en este momento, ¿nos sirven para cuántos años? ¿Cuál es la visión, la estadística que se tiene de esto? Como les señalé, el plan tiene un horizonte de 2015-2050 y yo solo he señalado uno de las 5 metas. Las otras instituciones del Estado están ejecutando proyectos y programas que van a estar saliendo ahora en la actualización del Plan Nacional de Seguridad Hídrica con las proyecciones de los próximos 5 años. Me imagino que la previsión de consumo es... Bueno, esa es muy buena pregunta. De los lagos, del sistema del lago del canal, se sacan diariamente como 400 millones de galones para consumo humano. Se están construyendo 3 potabilizadoras nuevas y se están ampliando 2 que seguirán sacando agua de allí. Pero la demanda ha crecido de tal manera que lo que se estimó ocurría en el 2025 se está consumiendo desde el 2012. Correcto. Entonces, esa fuente alterna se requiere para poder suplir una demanda de la necesidad de agua que hay a nivel nacional. Como señalé, los lagos del canal alimentan las potabilizadoras que le dan agua a 2 millones de habitantes. Pero usted sabe, si yo comparo hace 5, 10 o 15 años, nadie pensaba ni en Panamá Oeste como se ha desarrollado, ni Punta Pacífica, ni Costa del Este, ni los hoteles. Que hemos tenido una migración importante. ¿no? Entonces, y tiene cada hotel, cada ensanche del aeropuerto, cada actividad, el metro turismo, que lo estamos haciendo, el turismo, demanda agua porque es un factor importante. Entonces, si nosotros no atendemos esto, y como señalé, el plan de acción está atacando 3 regiones que son críticas, pero no son las únicas. O sea, el CONAGUA tendrá que decidir en las otras cosas y con este gobierno a qué otras cosas y estudios hago o diseños completos. Y con respecto al financiamiento, ¿alguna organización internacional participó o cómo hacer? No, porque como aún no, porque como señalé, nosotros estamos llevando un proceso integral de tener la propuesta. Sí, los bancos han manifestado al gobierno, al Canal de Panamá, el interés de financiar un proyecto de esa naturaleza, pero como señalé, cualesquiera de los 3 proyectos están fuera del área de jurisdicción de la ACP, de manera que yo no puedo como ACP condicionar ningún financiamiento de áreas que no me pertenecen. Si el gobierno decidiese que el Canal de Panamá construyese alguno de estos reservorios, tendría que ser por medio de una asignación y decidir, que tampoco está decidido quién lo financia. Ya entiendo. Entonces, estamos realmente en una etapa muy inicial. No, porque le hablé de 80%, o sea, inicial estaba en el 17%. En cuanto a la decisión que vamos a tomar, en cuanto a la forma en que lo vamos a hacer. Ahora, vamos a ir a otro lado. ¿Qué pasa si no se hace esto? En el caso, y voy a irme en la dirección geográfica, ¿no? En el caso de Panamá Este, que es hacia ahora con la línea del metro y la proyección de crecimiento, habrá un problema de crisis de agua en algún momento en los próximos 4, 5, 6 años si yo no tengo una fuente que reemplace. En el caso del segundo proyecto de Río Indio que contempla una transferencia de agua al lago Gatún, sencillamente el canal llegará a un momento en que se estanca porque no puede crecer más, porque nuestra ley es clara. Nosotros operamos el sistema del lago para suministro de agua potable y operación del canal. En ese orden, nunca ha habido la discusión de qué hago primero. Así que si la demanda sigue creciendo y no tengo una fuente alterna, sencillamente yo tendré una línea recta que no puedo abordar más. Y en Azuero, si no se atiende también. Don Daniel, antes de ir a la pausa, yo sé que, todos estos proyectos son importantes. Me pregunto que estamos confiando en que vamos a continuar con el nivel de precipitación pluvial. Y usted ya me ha dicho que ha disminuido drásticamente en los últimos 4 años. ¿Qué se espera para los próximos años? Tomando en cuenta que estamos tratando de hacer reservorios, ¿no? Bueno, 2 cosas. No es que la disminución evite la precipitación. Están cayendo, y esa es la tendencia de los últimos 4 años, tormentas más fuertes, aunque de menor duración. Pero toda esa agua se nos va. O sea que no importa si yo hago un reservorio
Mire, lo que pasó en el año 2010 y lo que pasó con el huracán Otto, que cayeron sobre la cuenca del canal, la cantidad de agua que desalojó fue cerca de 350, equivalente a 350 días de agua que hubiera podido usarse, porque no tengo otra capacidad de almacenar. Claro. Si yo hago un reservorio adicional, yo tengo otra fuente de agua almacenada, de manera que si el nivel de mi lago de operación disminuye, yo puedo pasar agua para mantener los niveles que facilitan la navegación y la atención a la demanda. Ahora mismo las cuencas del Caribe, si usted pregunta, en el Caribe llueve más y la cuenca de Río Indio descarga al Caribe. La cuenca de Indio nace por el valle y descarga en el Atlántico panameño. El embalse, si se hace, sería la vertiente del Atlántico y con un túnel pasar el agua acá. Entonces, por eso son fuentes que están allí, tienen la opción, pero no se están utilizando. ¿Ese túnel de qué longitud? El túnel en diseño conceptual son 8 kilómetros. Wow. Un túnel como de 4 metros de diámetro. Sí. Digo, obviamente. Sí. Pero va de un sitio a otro y lleva las aguas hacia donde desembocan. Hacia el lago Gatún. Mira. Porque se trabajaría con un nivel de 80 metros de elevación. El agua fluctuaría entre 80 a los 40 metros. Y el lago Gatún está a 27 metros de elevación, o sea que fluye por gravedad. No hay una demanda o necesidad de energía para pasar esa agua y es exclusivamente para suministro de agua. Voy a hacer la pausa. Regresamos enseguida, don Dani. Vamos con más del polígrafo en breve. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Continuamos con don Daniel Mouchet, de la Autoridad del Canal de Panamá. Don Daniel, mucho de ¿qué tanto tiene que ver de esto la deforestación? Y yo le preguntaría si me puede evaluar el uso de la cuenca hidrográfica, que está también, el manejo de la cuenca está en manos del canal. ¿Hemos cuidado nuestro patrimonio? ¿Le hemos dado buen uso a eso? ¿O hemos permitido también que se deforeste? No, nosotros tenemos programas regulares de reforestación en la cuenca del canal desde hace más de 20 años, que buscan precisamente mantener la cobertura boscosa, porque esa actividad o esa acción como de esponja, cuando cae la lluvia, es a través de un bosque. Sí, pero y no acaban de deforestar no sé cuántas hectáreas aquí en la vía Omar Torrijos y el canal no dijo nada. El canal tiene dos posibilidades de cualquier proyecto: si está dentro de la cuenca o si está en el área de compatibilidad con la operación del canal. Y hay áreas que, aunque nosotros mentalmente pensamos que son áreas revertidas y que eran del canal, no son jurisdiccionalmente áreas del canal, sino que tiene la opción cualquier entidad, a través del proceso de evaluación de impacto ambiental, evaluar eso y darle seguimiento a las medidas de mitigación. Sí, don Daniel, yo entiendo eso. Sin embargo, si el tumbar tantas hectáreas me afecta a algún momento, depende de hacia los dónde, niveles de precipitación o la forma en que esto va a ocurrir, no sé. Mire, no existe evidencia científica de que haya una correlación entre lluvia y bosque. Entonces, no existe. ¿para qué le acabo de decir, plantamos los árboles porque los árboles sirven de dos aspectos. Si yo tengo un área forestada, actúa como una esponja cuando llueve y me retiene el agua, de manera que cuando estoy en los meses de estiaje, el agua sale por los flujos subterráneos de manera más lenta. Si no tengo nada y el suelo es desnudo, el agua cae y corre y se pierde y no se infiltra, que son manteniendo los acuíferos subterráneos, y la escorrentía baja en los meses de verano. Esa es una solución o un efecto de la reforestación. La otra es que los bosques retienen el suelo y reducen el impacto de la precipitación, que sin bosque golpea la tierra y la arrastra y erosiona, y eso va a dar a los cuerpos de agua y implica, en el caso del canal, tener que dragar, o en caso de cualquier lado, se llenan de sedimento y no permiten que las estructuras, como ha pasado en Pacora, como pasa en la villa, de que la precipitación, si trae mucho lodo, la planta no puede funcionar. Entonces un bosque protege la calidad del agua, físicamente hablando, reduciendo o previniendo los sólidos en suspensión. Regreso entonces a la pregunta. ¿Parte de esta situación es por el cuidado de la cuenca hidrográfica? No. La cuenca hidrográfica está No importa estructurada. que sigan construyendo en la cuenca hidrográfica. Sí importa. Lo que quiero decir es que la cuenca hidrográfica
sobre ella cae una cantidad finita de agua y yo puedo hacer con esa cantidad que cae allí el mejor uso. No tengo más espacio de almacenar el agua que cae en la cuenca, de ahí es que pensamos entonces de reservorios adicionales y hay algunos meses en que si me llueve mucho, tengo que desalojar el agua porque no tengo capacidad de guardarla. Sin embargo, los proyectos de conservación de la cuenca, como señalé, están orientados a garantizar la cobertura boscosa, la protección del bosque, las áreas protegidas, limitar los proyectos que están en la cuenca, en áreas patrimoniales o en áreas de compatibilidad con la operación del canal. Es decir, las medidas de mitigación necesarias para el control. Nosotros hemos aumentado, como señalé, pero tenemos programas, hemos aumentado la reforestación, tenemos programas de educación ambiental, tenemos programas de producción de café, tenemos programas de coordinación con las autoridades, tenemos programas con los comités locales y comités consultivos en todas las 6 subcuencas de la cuenca del canal. O sea, esa actividad que realiza la División de Ambiente nuestra tiene un presupuesto fijo de cerca de $50 millones por año que se ubica nada más en manejar la cuenca del canal para mantenerla produciendo el agua que se tiene. Y con la ampliación se hicieron 2 elementos o 3 elementos importantes. Se profundizó el cauce de navegación que permite mayor almacenamiento de agua. Se construyeron las tinas de reutilización que permite ahorrar agua en los esclusajes de las tinas Neopanamax. Y se eleva el nivel operativo del lago Gatún, que entonces permite 1,5 pies más de agua en toda esa extensión. Pero eso es todo lo que puedo hacer en la cuenca del canal para utilizar mejor el agua que cae, pero no es suficiente. Más ahora con lo que vamos a hacer, ¿podríamos evitar estas restricciones de calado más adelante? ¿Cuál podría ser esta proyección? Esa es la intención de tener una fuente alterna. Correcto. Ahora mismo, el lago Alajuela, por ejemplo, se construyó en 1935, como 24 años después que comenzó la operación del canal. Y entre sus intenciones era, 1, reducir las crecidas del río Chagres, que venían y a veces cerraban el cauce, pero 2, es poder regular el nivel del lago Gatún soltando agua del lago Alajuela. Entonces, si yo tengo una fuente alterna y en el lago Alajuela está la planta Federico Conte, que no puedo bajar de cierto nivel, por eso, con una fuente alterna yo puedo regular el nivel del lago Gatún y no tendría que hacer restricciones de calado. Pero ¿qué tanto va a ayudar en ese sentido? ¿Cuál es la proyección? ¿Qué es lo que se tiene Si el proyecto se hace, yo tengo una garantía de quizás los próximos 15 años mantener el suministro y operación del canal con el crecimiento. ¿Sin ningún tipo de restricción? Sin ningún tipo de restricción, con una fuente adicional que me permita mantener los niveles. Con la fuente adicional. Con las fuentes adicionales. Pero entonces podríamos lograr el calado que sea. El calado fijo que ofrecimos es 50 pies. Y hemos tenido que bajar, aunque no todos los buques pasan a eso. Ahora mismo estamos creo que en 43 o 42 por las restricciones. Eso no tendríamos que hacerlo porque teníamos una fuente de 40 metros de agua para pasar al lago. Bien, y del canal ampliado, además de que, bueno, son tinas reciclables de agua, etcétera, ¿eso no necesita mayor alimentación de agua? Ahora mismo, como señalé, ahora mismo no, el canal tiene un crecimiento proyectado de buques Neopanamax. Y ahora mismo están pasando casi 8 buques diarios de Neopanamax y la capacidad mínima es de 12 buques Postpanamax o Neopanamax y eso se va aumentando poco a poco. Así que con la cantidad de agua que hay es suficiente, excepto es que estamos sacando más agua con las nuevas potabilizadoras. Y por eso fue que señalé que esa capacidad mínima se copa si yo no tengo una fuente alterna. Esas son decisiones importantes y hay que tomarlas, por lo que estoy entendiendo, con prontitud. De acuerdo. ¿Cuál ha sido el approach, o sea, el acercamiento que han tenido con el presidente electo? Todavía nada, porque sí nos reunimos con él cuando era candidato, junto con su equipo, y si usted recuerda sus primeras declaraciones, fue precisamente del tema del agua y que para él es una prioridad. Agua, él cuando habló la primera cosecha de agua, mucha gente se quedó así, eso que era, ¿no? Y él ha dicho que también él conoce del proyecto de Río Indio, porque nosotros le presentamos todo. Él es de la costa abajo, insistió en el tratamiento justo de las personas que hay ahí. Por eso nosotros nos estamos tomando el tiempo necesario. Nosotros hicimos ya una línea base socioeconómico detallada indicando quiénes viven, cómo viven, cuántos viven, qué tierra tienen, a dónde reciben su servicio de salud, de educación, el agua, porque el plan de reasentamiento, si el proyecto se ejecuta, tiene que incluir el mejoramiento de vivienda, de facilidad, de la calidad de vida. Entonces, ese censo lo hemos completado, estamos ahora diseñando
el plan de reasentamiento, que nuestra intención es ir a devolverlo a la comunidad, a los afectados, para consensuar con ellos los parámetros de reasentamiento. Ejemplo, si tienes tierra ociosa, si tienes tierra con arroz, si tienes ganado, si son plátanos, Claro, cada uno entenderlo. tiene un monto. ¿Qué tipo de casas? ¿Cuántos viven? ¿Cuál es la estructura familiar? O ¿Dónde sea, irían? sería tal vez mover todo el equipo, bueno, todo no el- sé si eso se pueda, pero la comunidad La se puede comuni- trasladar junta. Bueno, Indio, Está la, difícil, la ¿no? cuenca del Río tiene comunidades muy dispersas, no hay un centro Ah, grande, mira. y ellos preferirían vivir así, pensamos, Ah. pero son ellos los que nos tienen que decir y estar de acuerdo. Esto no es que yo los agarraría y En los un pasaría. momento hubo bastante resistencia de esas poblaciones para hacer estos reservorios. Si quiere le cuento, sí. Sí, hubo mucho, ¿ah? Lo que sucede, en mi opinión, fue que cuando se aprobó la Ley 44 el 31 de agosto de 1999, en el último día de presidencia en ese entonces, para que se aprobara la ley, se llevó a la Asamblea una simulación, un modelaje Sí. de cuáles eran las fuentes de agua que se estarían conservando. Ok. Y había 3 grandes embalses, Coclé del Norte, Ajá. Toabré y Río Indio. Pero no había decisión de llevar a nada ninguno de esos proyectos, sino que era una reserva posible. Como esa simulación mostró esas dimensiones de embalses, la comunidad reaccionó adversamente y rechazó siquiera la formulación de la Ley 44. Y a pesar de que nosotros estuvimos entre el 2000 y el 2006 en esa región trabajando con ellos, siempre existía la espada de Damocles de que si me lo van a hacer o no me lo van a hacer. Sí, yo me acuerdo de eso. Y se hicieron unos estudios preliminares. Entonces, con este contrato que nos asignó el Ministerio de Ambiente, lo que hicimos es, pasemos de lo preliminar a lo completo, porque no se hicieron perforaciones en aquella ocasión para determinar si ese era el mejor sitio para hacer una presa, cuáles son los terrenos, qué cantidad de agua me daría, de qué elevación. Entonces se Comprendo. completaron estos estudios en esta ocasión y ahora estamos por completar la parte social y ambiental, que sería el Qué paquete bueno. Yo completo. creo que esa es la forma más adecuada de de acercarse acuerdo. a estas comunidades, porque si no se sienten intimidados de que se van a ver desplazados y no les ayude nada. Gracias, don Daniel. Muy la orden. ilustrativa la charla A la orden. del agua y del Canal de Panamá, y felicitaciones. Ojalá que tomemos decisiones acertadas. Y lo más importante, diría yo, con mucho ahínco para el nuevo presidente, que quien vaya a realizar estas obras las haga de forma transparente y entreguemos estas licitaciones a empresas preparadas para hacerlo. No vaya a ser que nos salga peor esto después. O sea, la solución nos va a salir Peor. más cara que el problema. Así es. Así es que ojalá que sea así. Gracias, don Daniel. Muchas gracias. Muchas A gracias la por orden. estar en el Polígrafo. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.